Por favor, no me pegues. Ya estoy herida, gritó la camarera. Entonces el director general encubierto hizo esto. ¿Y si un solo momento de crueldad pudiera convertirse en el catalizador del cambio más hermoso en la vida de alguien? Julia apoyó la espalda contra la fría pared de ladrillo detrás del restaurante Tony's, con el uniforme aún húmedo por el café que un cliente le había derramado deliberadamente unos minutos antes. A sus 34 años, se había acostumbrado a los moretones invisibles, los que le provocaba tener que trabajar en 3 empleos para alimentar y dar cobijo a su hijo de 8 años. Le temblaban las manos mientras se secaba las lágrimas, no por las quemaduras en el brazo, sino por las últimas palabras del cliente. Quizás si no fueras tan torpe, no estarías atrapada sirviendo a gente como yo. Ella no sabía que dentro del restaurante, un hombre con vaqueros descoloridos y una sencilla camisa abotonada lo había presenciado todo. David Chen, con una fortuna superior a la de la mayoría de los países pequeños, había estado sentado en silencio en la mesa de la esquina. Pero lo que acababa de ver le había oprimido el pecho con una sensación que no había sentido en años. ¿Desde dónde estás observando esta noche? Julia llevaba 8 meses trabajando en la cafetería de Tony, desde que cerró la fábrica en la que había montado piezas de automóviles durante 6 años. El sueldo apenas le alcanzaba para pagar el alquiler del pequeño apartamento que compartía con su hijo. Pero era un trabajo honrado, y hacía tiempo que había aprendido a encontrar dignidad en cualquier labor que les permitiera comer. La mayoría de los clientes eran amables, camioneros cansados que dejaban buenas propinas, parejas de ancianos que sonreían cuando les rellenaba el café. Pero últimamente había habido otros más difíciles, personas que parecían disfrutar, recordándole cuál era su lugar. David había empezado a venir al restaurante hacía 3 semanas, siempre pidiendo lo mismo: café solo y el pastel que estuviera fresco ese día. Vestía con sencillez, conducía una camioneta vieja y hablaba en voz baja cuando hacía su pedido. Julia lo había catalogado como otro trabajador, tal vez un contratista o un mecánico, alguien que entendía el valor de $1. Le habían llamado la atención sus manos callosas, la forma en que siempre decía por favor y gracias, cómo dejaba discretamente un billete de $20 por una comida de 12. Lo que Julia no sabía era que David llevaba meses visitando cafeterías y restaurantes de todo el país, no como director general de Chin Industries, sino como un hombre que intentaba comprender los negocios que estaba considerando adquirir. Su empresa se especializaba en convertir establecimientos en dificultades en prósperos centros comunitarios. Pero había aprendido que las hojas de cálculo no podían decirle lo que realmente necesitaba saber sobre un lugar. Tenía que sentirlo, ver cómo se trataban las personas entre sí cuando pensaban que nadie importante las estaba observando. El cliente que había humillado a Julia era un habitual, un hombre llamado Frank, que parecía disfrutar haciendo sentir incómodo al personal. David había observado este patrón durante semanas: las bebidas derramadas deliberadamente, los comentarios sarcásticos sobre el aspecto de Julia, la forma en que Frank dejaba el cambio exacto, sin propina, después de hacerla limpiar los desastres que había creado a propósito. Cada incidente había hecho que David apretara un poco más la mandíbula. Pero esa noche se había cruzado una línea. Cuando Julia volvió a entrar, tratando de recomponerse, Frank ya estaba gesticulando con impaciencia para que le sirvieran más café. «Date prisa», gritó, «y esta vez intenta no derramarlo». Los pocos clientes que había en la cafetería parecían incómodos, pero nadie dijo nada. Fue entonces cuando David se levantó en silencio de su mesa en la esquina, con la decisión ya tomada. David caminó lentamente hacia la mesa de Frank con pasos deliberados y tranquilos. Julia ya se acercaba con una cafetera, con los hombros tensos por la ansiedad. Frank miró a David con fastidio. «¿Qué quieres? Estoy intentando que me atiendan». «Te he estado observando», dijo David en voz baja, con una fuerza en su voz que hizo que todo el restaurante se quedara en silencio. «Durante semanas te he visto tratar a esta mujer con total falta de respeto». Su tono no era de enfado, era algo más profundo, el tipo de decepción controlada que atraviesa el ruido mejor que cualquier grito. La cara de Frank se enrojeció.
Ocúpate de tus asuntos, amigo. Si ella no puede con el trabajo, quizá debería buscarse otro. Se volvió hacia Julia, que estaba paralizada con la cafetera en la mano. Bueno, ¿vas a servir o no? Las manos de Julia temblaban mientras empezaba a inclinar la cafetera. Había aguantado ese trato porque necesitaba desesperadamente ese trabajo. Ayer mismo la escuela de su hijo había enviado a casa otra notificación sobre el pago atrasado del almuerzo. La factura de la luz estaba vencida. No podía permitirse perder ni un solo día de sueldo. Pero cuando empezó a servir, David colocó suavemente la mano sobre la taza. No, dijo simplemente. Julia, no tienes por qué servir a alguien que te trata como si fueras menos que humana. Miró directamente a Frank. Y tú tienes que entender algo. Todas las personas que están en este restaurante tienen una historia. Tienen gente que las quiere. Tienen sueños y luchas, igual que tú. La diferencia es que la mayoría de nosotros no usamos nuestro dolor como excusa para hacer daño a los demás. Frank se levantó bruscamente, haciendo chirriar la silla contra el suelo. ¿Quién demonios te crees que eres para hablarme así? No eres más que un obrero don nadie. David mantuvo la expresión tranquila, pero algo brilló en sus ojos. Quizás, pero yo sé la diferencia entre un hombre y un matón. Metió la mano en la cartera y dejó un billete de $100 sobre la mesa de Frank. Tus comidas están pagadas para el próximo mes. Pero hay un trato. ¿Vas a empezar a tratar con respeto a todas las personas que trabajan aquí o te buscarás otro sitio para comer? El restaurante quedó en completo silencio. Julia sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez no eran por la humillación. Si este momento te ha emocionado, por favor, dale al me gusta al video. Nunca nadie la había defendido así, defendiendo su dignidad cuando ella no podía hacerlo por sí misma. Frank, claramente conmocionado y avergonzado, tiró algo de dinero sobre la mesa y salió furioso, murmurando entre dientes. Pero David aún no había terminado. Mientras el restaurante volvía lentamente a su ritmo normal, Julia se dio cuenta de que sus manos aún temblaban. Dejó la cafetera con cuidado y miró a David con una mezcla de gratitud y confusión. No tenías por qué hacer eso, susurró. Yo podría haberlo manejado. La expresión de David se suavizó. Sé que podrías haberlo hecho. Llevas semanas haciéndolo. Pero el hecho de que puedas soportar algo no significa que debas hacerlo. Señaló con un gesto la mesa en la que había estado sentado. ¿Podemos hablar unos minutos? Julia miró hacia la cocina, donde Tony fingía no mirar mientras daba la vuelta a las hamburguesas. Él le hizo un pequeño gesto con la cabeza. La hora punta de la cena había terminado y los pocos clientes que quedaban parecían contentos de quedarse tomando café. Ella siguió a David hasta su mesa y se sentó frente a él. Soy David, dijo él, tendiéndole la mano. Y te debo una disculpa. ¿Una disculpa por qué? Por sentarte aquí durante 3 semanas, viendo cómo ese hombre te faltaba al respeto y no decir nada hasta esta noche. La voz de David transmitía un arrepentimiento sincero. He venido aquí para conocer mejor este lugar. Me dedico al negocio de la restauración y estaba pensando en hacer una oferta para comprar Tony's Diner. A Julia se le encogió el corazón. Otro comprador corporativo, otro negocio que probablemente cerraría en unos meses, dejándola sin trabajo otra vez. Oh, dijo en voz baja. David vio el miedo reflejado en su rostro y rápidamente continuó. Pero lo que he aprendido aquí no está en ningún plan de negocio. Te he visto trabajar en 3 turnos diferentes, cubrir a otros empleados cuando están enfermos y tratar a todos los clientes con amabilidad, incluso cuando no se lo merecen. ¿Recuerdas cómo le gusta el café a cada persona? Te preocupas por los clientes mayores para asegurarte de que están bien. Y haces todo esto mientras lidias con tus propias dificultades. ¿Cómo sabes cuáles son mis dificultades?, preguntó Julia a la defensiva. Porque las reconozco, respondió David con delicadeza. Crecí en una casa donde mi madre tenía 3 trabajos, igual que tú. He visto esa mirada en los ojos de alguien cuando cuenta cada dólar, cuando está agotado pero no puede permitirse descansar. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios.
Luego continuó. Julia, ¿y si te dijera que ya has demostrado todo lo que necesitabas demostrar? Que verte trabajar me ha enseñado más sobre liderazgo y dignidad que cualquier escuela de negocios. Julia miró fijamente a David, tratando de procesar lo que le estaba diciendo. No entiendo. ¿Qué quieres decir con que estás en el negocio de la restauración? David volvió a meter la mano en su cartera, pero esta vez sacó una sencilla tarjeta de visita. Julia la leyó 2 veces antes de asimilarlo. David Chen, director ejecutivo de Chen Industries. Lo miró con los ojos muy abiertos. Tú eres... Soy alguien que cree que los mejores negocios se construyen tratando bien a las personas, dijo David con sencillez. Y tú me has enseñado exactamente cómo se hace eso. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Julia, quiero comprar este restaurante, pero quiero hacerlo de la manera correcta. Quiero convertirlo en algo que honre a la comunidad a la que sirve. Y quiero que me ayudes a hacerlo. No sé nada sobre cómo dirigir un negocio, protestó Julia. Pero David negó con la cabeza. Sabes todo lo que importa. Sabes cómo hacer que la gente se sienta bienvenida, cómo trabajar duro, cómo preocuparte por los demás, incluso cuando tú misma estás pasando por dificultades. Su voz se volvió más sincera. Te estoy ofreciendo una sociedad, Julia. No solo un trabajo, sino una participación real en hacer de este lugar todo lo que podría ser. Julia sintió que su mundo se tambaleaba bajo sus pies. No puedo. Quiero decir, tengo un hijo y nunca he... Se detuvo, abrumada. Tu hijo es precisamente la razón por la que esto podría funcionar, dijo David con delicadeza. Cada decisión que tomemos será para crear el tipo de lugar en el que familias como la tuya puedan prosperar. Mejores salarios, asistencia sanitaria, participación en los beneficios, fondos para la universidad para los empleados, los niños. Hizo una pausa. He estado buscando a alguien que entienda lo que significa construir algo real, algo que importe. Al verte trabajar estas últimas semanas, al ver cómo tratas a la gente, cómo nunca te rindes, eso es exactamente lo que he estado buscando. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Julia, pero por primera vez en meses eran lágrimas de esperanza. ¿Por qué yo? Podrías tener a cualquiera. Porque cualquiera puede manejar números en una hoja de cálculo, respondió David. Pero no todo el mundo tiene un corazón que ve a las personas como tú. No todo el mundo entiende que lo más importante de cualquier negocio es cómo hace sentir a las personas consigo mismas. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más relatos conmovedores. Se inclinó sobre la mesa y le puso suavemente la mano sobre la de ella. Julia, ¿qué dirías si te dijera que en 6 meses podrías ser la directora general del mejor restaurante comunitario de 3 estados? 6 meses después, Julia estaba de pie en el comedor completamente renovado de lo que ahora se llamaba Julia's Table, observando a su hijo de 8 años, Michael, colocar cuidadosamente flores frescas en cada mesa. La transformación había superado todo lo que ella podía haber imaginado. Las viejas cabinas de vinilo habían sido sustituidas por cómodos asientos. Las duras luces fluorescentes habían dado paso a luminarias cálidas y acogedoras. Y las paredes ahora exhibían obras de arte de artistas locales, incluida una hermosa pintura que Michael había creado del nuevo jardín del restaurante. Pero los verdaderos cambios iban mucho más allá de la decoración. Todos los empleados ganaban ahora un salario digno, además de prestaciones sanitarias. Entre el personal había otras 2 madres solteras que habían tenido dificultades para llegar a fin de mes. Un profesor jubilado que quería un trabajo a tiempo parcial para mantenerse activo y 3 adolescentes que ahorraban para la universidad con la ayuda del fondo educativo del restaurante. Julia había descubierto que tenía un don natural para organizar, formar e inspirar a los demás. Habilidades que David había reconocido en ella mucho antes de que ella misma las viera. Tony se había quedado como jefe de cocina y copropietario. Sus recetas tradicionales se complementaban ahora con especialidades de temporada que Julia había desarrollado escuchando las historias de los clientes sobre la cocina de sus abuelas. El restaurante se había convertido exactamente en lo que David había imaginado.
Un verdadero centro comunitario al que la gente acudía no solo por la comida, sino también por la conexión. El tablón de anuncios de la entrada estaba lleno de notas de agradecimiento, ofertas de trabajo y ofertas de ayuda de los vecinos. Julia había puesto en marcha un programa en el que los clientes podían comprar comidas para los necesitados, sin hacer preguntas. La pared de la bondad, como la había bautizado Michael, nunca permanecía vacía durante mucho tiempo. David seguía acudiendo con regularidad, aunque ahora se sentaba en la barra y dejaba que Julia le sirviera el café mientras discutían los planes de expansión. Otras 3 comunidades ya habían preguntado por la posibilidad de abrir sus propios locales de Julia's Table, cada uno de ellos dirigido por alguien con el mismo espíritu de servicio de Julia y que comprendiera lo que significaba luchar. Mientras Julia observaba a Michael ayudar a una pareja de ancianos a sentarse en su mesa favorita junto a la ventana, recordó aquella noche, 6 meses atrás, en la que se había quedado fuera, en el frío, sintiéndose invisible y derrotada. Pensó en cómo la voluntad de una persona de ver su dignidad había cambiado no solo su vida, sino también la de todos los que habían cruzado aquellas puertas. Frank nunca había vuelto al restaurante, pero Julia a menudo se preguntaba si él también había aprendido algo aquella noche. Esperaba que así fuera. Descubrió que llevar el resentimiento era una carga demasiado pesada cuando se podía encontrar tanta alegría en construir algo hermoso. David apareció a su lado con 2 tazas de café. «Penny, ¿en qué piensas?», le preguntó. «Solo pienso en cómo todo puede cambiar en un instante», respondió Julia, aceptando el café con gratitud. Cómo una persona que elige la bondad puede crear ondas que llegan más lejos de lo que jamás imaginarán. «Eso es lo que haces todos los días», respondió David. «Tú creas esas ondas. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más relatos conmovedores sobre cómo personas corrientes crean cambios extraordinarios. Gracias por acompañarnos en el viaje de Julia. Y recuerda, a veces lo más poderoso que podemos hacer es simplemente vernos unos a otros.